Qué gusto que nos da acompañarlo en esta mesa de análisis de hoy martes 12 de agosto. Muy buenas noches, es un gusto poder informarles y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mencionó a San José, la capital de nuestro país, en un discurso sobre inseguridad global para comparar la situación de violencia y peligro en Washington, D.C. Sin embargo, este análisis de la cantidad de homicidios revela que la capital costarricense, San José, afronta retos, pero está por debajo también de otras ciudades latinoamericanas en este rubro que tanto nos inquieta y nos preocupa. Precisamente nos acompaña acá en nuestra sala de redacción nuestro compañero Alberto Cuadra, quien nos amplía los detalles con todas las estadísticas que reflejan la realidad en cuanto a violencia, también homicidios, Gaby, de nuestra capital y también a nivel país. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los amigos de Extra Noticias. Bueno, polémica, Trump es casi lo mismo y es lo que se ha venido dando en todo su discurso a raíz de los últimos meses, cuando pues ya tomó control él de la Casa Blanca. Pero también vamos a hablar de algunos de los sectores que preocupan, sobre todo en San José, las zonas sur de la capital, donde hay barrios que han sido tomados por las bandas, que inclusive, pues lamentablemente se ven avasallados, no solamente la policía, sino también los vecinos, que tienen que ver cómo estas bandas se reparten el territorio y también mediante grafitis marcan las zonas donde es prohibido que los otros integrantes de las bandas rivales ingresen. Veamos. Trump incluyó a San José en un listado de ciudades consideradas entre las peores del mundo en términos de homicidios. Está en lo correcto. Sí, por supuesto. Por supuesto, de un tiempo para acá se ha descuidado significativamente la seguridad. Parece que no está dentro de las prioridades del gobierno para erradicar esto. Más bien, creo que se han abierto muchas puertas que perfectamente a estas alturas está dañando a la población y cada uno de los ciudadanos se están sintiendo ajenos en su propia casa. De acuerdo con datos recientes de 2024, la tasa de homicidios de San José se estima en aproximadamente 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra alta, pero que se encuentra por debajo del promedio nacional de Costa Rica, que alcanza los 16.6. Comparativamente, otras ciudades mencionadas por Trump representan índices variados. Washington, D.C. lidera con 27.3, seguida por Brasilia con 17.9. Bogotá con 15.2. Esta información pone en contexto la mención de Trump, evidenciando que si bien San José enfrenta desafíos importantes de seguridad, no se encuentra entre las ciudades más violentas del mundo. Pues también San José es un lugar de paso de mercaderías de todo tipo a toda hora. Esto genera un espacio caótico que únicamente sirve como marco para que sea aprovechado en actividades criminales y que no resulta ser un atractivo turístico importante, como sí lo son otras capitales del mundo. Respecto a las declaraciones emitidas el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, respecto a la comparación de índices de criminalidad y violencia en algunas ciudades cercanas en nuestra región, en primera instancia nos manifestamos respetuosos ante la autonomía que le asiste para emitirlas. Sin embargo, no dejan de ser una llamada de atención sobre la preocupación que le ha generado a Canatur desde hace muchos años, y lo hemos venido manifestando de manera reiterada, sobre el incremento de la criminalidad y violencia en nuestro país, particularmente en algunas regiones que son de vocación turística. El contundente señalamiento internacional es un llamado urgente que no puede ser ignorado. La violencia sigue cobrando vidas y dejando heridas profundas. Tendremos tiempo para cambiar el rumbo o nuestra reputación mundial seguirá en picada. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, para muchos comparar nuestra capital con Washington, D.C., con los índices altos que tienen actualmente, pues no es lo justo, debido a que Washington en estos momentos casi triplica la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, una situación que se le ha salido de las manos. Inclusive Trump en las últimas horas, según las cadenas internacionales, tomó el control federal directo y está en estos momentos aplicando la ley de autonomía de 1973, que le da facultad de poder desplegar cerca de 800 efectivos de la Guardia Nacional en la capital de los Estados Unidos. Así que es lo que se está viviendo y bueno, como vimos, nuestro país saltó nuevamente a la opinión pública mundial, pero una comparación que para muchos no es tan justa, porque a pesar de que sí tenemos índices altos de homicidios, pues no estamos ni cerca de los que tiene la capital de los Estados Unidos. Compañeros, esta es la información que les hemos preparado a esta hora acá desde la sala de redacción.
ustedes tienen mucho más. Muchas gracias, Alberto, por este reporte y sin duda nos pone a reflexionar las declaraciones del presidente Trump. En las últimas horas, países como Colombia, México, Brasil han reaccionado a estas declaraciones. Sin embargo, a nosotros también creo que es importante ponernos a reflexionar acerca de las cifras, porque también nos dan datos importantes y nos muestran una realidad de lo que estamos viviendo en nuestro país. Y además, Gaby, la repercusión que genera, por supuesto, de que el presidente, la prominencia del presidente estadounidense Donald Trump, al mencionar a Costa Rica, incluso utilizar la frase textual, quisieran vivir ustedes en un lugar como este, después de hacer referencia a San José como una de las ciudades peligrosas de Latinoamérica, por supuesto que generará algún tipo de repercusión, y quisimos hacer este ejercicio y traer el tema a nuestra mesa de análisis esta noche con una discusión bastante amplia, y para eso hemos invitado a don Walter Navarro, ex viceministro de Seguridad, también exdirector de la Fuerza Pública, con varios cargos y mucha experiencia en el tema de combate a la criminalidad en nuestro país. Así es, don Walter, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis. Buenas noches y gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes esta mesa. Don Walter, como bien lo veíamos, estas declaraciones donde el presidente Trump nos compara con países al que catalogó, como bien decía Kenneth, como peligrosos, nos hace reflexionar. Pero ¿cómo se encuentra Costa Rica, verdad, con respecto a otros países de Latinoamérica? ¿Cuál es ese contexto en el que nos podamos comparar? Bueno, definitivamente las declaraciones pues nos tienen que llevar a una profunda reflexión de las circunstancias que está viviendo el país con el tema de la criminalidad. Si bien es cierto, Costa Rica se mantiene en niveles muchísimo más bajos que muchos de los países del hemisferio, pero sí yo siento que esto es una ventana de oportunidad para todavía fortalecer más y reforzar todo el empeño que se viene haciendo en materia de seguridad. Y también es una ventana de oportunidad pues para solicitarle muchísimo más apoyo, muchísimo mayor información, muchísimo mayor recursos al mismo gobierno de los Estados Unidos, que es el socio histórico en el tema de la criminalidad, y no solo de la criminalidad, sino de la formación de nuestros cuerpos de seguridad. Siempre los Estados Unidos ha sido un excelente aliado, y creo que esto nos abre una ventana de oportunidad, ya que es el país el que señala a Costa Rica o a la capital de San José de Costa Rica como un lugar con niveles de inseguridad. Bueno, también tenemos que reflexionar sobre los números que son públicos, números de la tasa de homicidios del año pasado, que fueron 880 homicidios, que es una cifra considerable, y de igual manera vamos por el mes de agosto, pero ya a mitad de año, de acuerdo a los informes del organismo de investigación judicial, ya el país tiene más de 500 homicidios. Bueno, en alguna medida todas esas cifras repercuten en variables sumamente importantes para el país, como lo es el turismo. Hemos visto cómo se ha venido afectando, que tenemos menos turismo, o otra de los rubros importantísimos en el país, como lo es la inversión extranjera. Entonces yo creo que esto, más allá, porque hoy podemos ver que es el gobierno de los Estados Unidos, pero mañana puede ser cualquier otro país o cualquier otro socio estratégico que tiene el país y que pueda venir a señalar lo mismo, principalmente que todo porque muchas de estas valoraciones utilizan las cifras de los hechos de criminalidad en el país. Vuelvo al punto, la tasa de homicidios pues es una variable muy significativa, muy alarmante, no solo fuera del país y no solo para los Estados Unidos, de igual manera para el mismo país. Entonces yo siento que debemos de ver esto como una ventana de oportunidad para decirle a los mismos Estados Unidos, necesitamos más ayuda. Hemos visto cómo se ha venido fortaleciendo la relación con la DEA, que es determinante para combatir todo este tipo de delitos. De igual manera, con el FBI, con la Policía de Fronteras, con el Border Patrol de los Estados Unidos. Entonces, más bien es ver esto como una ventana de oportunidad para fortalecer y solicitar muchísimo más ayuda. Don Walter, bueno, usted conoce, como le decíamos, tuvo mucha experiencia en los cuerpos policiales de fuerza pública. Si nos enfocamos directamente en San José como casco capitalino, ¿verdad? Que fue la referencia inicial que hace
el señor Trump ayer. ¿Por dónde tiene que comenzar la mejora en términos de seguridad de San José como capital? Es que tenemos que partir de que el punto más neurálgico en todo el país en materia de seguridad es San José. ¿Por qué? Porque si vemos el país entero converge en San José. Solo les cito 2 o 3 ejemplos. En San José tenemos los principales hospitales, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios, tenemos la Coca-Cola, que es donde converge toda la ciudadanía. Entonces lo que pasa en San José repercute en todo el país. Entonces yo siento que se debe de fortalecer con muchísimo mayor capacidad de respuesta para la ciudadanía, con una mayor capacidad de patrullaje, con una mayor capacidad de videovigilancia, porque no necesariamente tenemos que llenar San José de policías, que eso es disuasivo, pero de igual manera el tema de la videovigilancia. ¿Por qué? Porque volvemos también al tema de estadísticos. Hemos visto como los mismos medios de información han publicado cómo se ha ido despoblando San José. En días pasados, conversando con algunas autoridades, ya se tiene mapeado aproximadamente como 600 edificios que ya están abandonados en San José. Entonces, cuando se camina, eso también es una variable que puede reflejar visualmente un abandono de la población de la misma capital. ¿Por qué? Porque son demasiados edificios, o vemos como también los otros edificios, otro rubro, y es que San José se ha venido llenando de cuarterías, que totalmente las cuarterías, lamentablemente, no todas, no podemos generalizar, pero las cuarterías han venido funcionando como refugio de personas indocumentadas, de personas perseguidas por la justicia, de personas que utilizan esos lugares como dormitorio. Entonces, todo eso genera un ambiente de inseguridad en la capital, porque si transito por lugares muy desocupados, ya hablando de edificios, o por lugares muy llenos de cuarterías, pues eso incide en que la persona se sienta muchísimo más insegura. Y también el tema de que a veces le ponemos mucha atención a los homicidios porque es el delito más importante, pero hay una cantidad de delitos que afecta al ciudadano, desde tacha de carros, desde robos, desde descuidos, un montón de cosas que muchas veces vemos como pequeñas o no tienen gran trascendencia, pero a la hora de cuantificarlas estadísticamente sí tienen un enorme, porque cuando uno habla de cifras de miles de asaltos, entonces eso conlleva, vuelvo al punto, a reflejar una imagen de inseguridad en la capital. Don Walter, ¿y cuenta en este momento la fuerza pública, el OIJ, con los recursos de capacitación necesarios para combatir la situación en la que estamos en este momento desde su perspectiva? Como usted bien lo mencionaba, la vigilancia, qué sé yo, ahora la tecnología, inteligencia artificial que se pueda utilizar de manera más eficiente. Hay un punto de partida en los cuerpos de seguridad del país, que es que tiene un personal muy profesional. O sea, que tiene un personal que está haciendo un esfuerzo titánico por contener, porque a veces queremos volver al pasado, pero es muy difícil. En este momento la tarea tiene que ser contener. Pero bueno, ese personal policial, por más profesional que sea, si no tiene las herramientas, si no tiene los suficientes vehículos para patrullar, el patrullaje es disuasivo, el patrullaje genera muchísimo mayor capacidad de respuesta a la hora de un asalto, muchísimo mayor capacidad de respuesta para perseguir a un delincuente, pero si no tienen los suficientes vehículos, si hay alguna limitación en combustible en donde hay que dosificar el patrullaje por la escasez de combustible, y lo más importante, si no tiene el suficiente pie de fuerza. Yo estoy totalmente convencido de que en Costa Rica hacen falta una gran cantidad de miles de policías. O sea, no puede ser posible que la población siga creciendo y los policías más bien decrecen. Cada día tenemos menos policías en relación a la población y eso es una matemática, es una matemática simple y sencillamente, lo voy a decir de la forma más coloquial. Si tenemos más vehículos en la calle y más accidentes, eso es sinónimo que necesitamos más inspectores de tránsito. Si tenemos más delincuentes en la calle, eso es sinónimo de que necesitamos más policías. Si tenemos más delincuentes privados de libertad, es sinónimo de que se necesitan más policías penitenciarios. Entonces, ese pie de fuerza yo considero que en este momento es insuficiente para generar
un patrullaje, para generar una presencia policial y una que es la razón de ser de los cuerpos de policía, que es generar prevención, porque cuando dejamos de generar prevención, caemos en la situación que tenemos que generar represión, porque los pocos que tengo bajo mi mando tengo que destinarlos a combatir propiamente, reprimir el delito. Y se va bajando la cifra de la prevención, y mucho de lo que estamos viviendo hoy en día es falta de prevención, porque no podemos tener en el país sicarios de 14 años. Bueno, ¿qué pasó con esos jóvenes? Don Walter, y por cierto, entonces, ahora que usted estaba hablando de estadísticas en frío, ¿verdad? Esa mención de Donald Trump ayer quizá que fue duro escucharlo, pero fue una vuelta a la realidad de nuestro país, porque antes de 2023 el promedio de asesinatos rondaba los 500, ¿verdad? Ya era noticia. Ahora, a partir de 2023, con 907 homicidios, si no me falla la memoria, en este momento, el año pasado, casi 900. Ayer cerramos con 11, 12 homicidios más que el mismo periodo del otro año. O sea, rondaremos y cerraremos, sin duda alguna, con esa tendencia sobre los 900 o alrededor de los 900. No. Entonces, es inevitable que ya Costa Rica forme parte, porque hubo un cambio tal vez muy drástico en esas estadísticas en los últimos años, donde aquí quizá de 2, 3 años esta mención no hubiese existido. Totalmente, o sea, realmente la cifra de todos esos delitos que a veces no trascienden o no tienen una mediatez o no tienen el volumen de gravedad, esas cifras al final de catalogar un país se vuelven cifras importantes. E inevitables. La mención como tal. Totalmente, porque a la hora de cuantificar robos, asaltos, hurtos, eso genera una inseguridad latente en el ciudadano común y silvestre. Y no podemos apartarnos de hechos que vivan el turista como tal. Un turista que asaltan en cualquiera de nuestras playas, y peor aún, si ese turista pierde la vida, tiene un efecto multiplicador gigantesco. Claro. Tiene un efecto multiplicador gigantesco en el país de residencia. En todo sentido, mire, desde el que le roban la cámara en la playa, llega a su país y lo magnifica. Miren, ya asaltan y todo, y tal vez es un solo turista. Y lo hemos visto, don Walter, con las redes sociales, además. Bueno. Esto se magnifica y se amplifica y lo conoce en cuestión de segundos todo el mundo. No, es que tenemos que partir del hecho que vivimos en un mundo de tiempo real. O sea, vivimos en que una persona se descompone y no ha llegado al suelo y el mundo entero lo sabe. Vivimos en un mundo en donde ese turista tal vez es un influencer o tiene una capacidad de divulgación de que lo asaltaron, y es uno. Pero todo eso suma a la hora de reflejar estadísticas, y eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Por eso yo decía al principio, esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Don Walter, y justamente, bueno, queremos incorporar también a esta conversación al analista internacional Carlos Murillo, que se encuentra con nosotros también, para hacer parte de este análisis que queremos reflexionar y, por supuesto, revisar estas declaraciones del presidente Trump que nos han puesto a nosotros a poder analizar cómo estamos atacando el tema de la inseguridad. Don Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué repercusión tiene esta noticia, verdad, de estas declaraciones en las que se menciona a Costa Rica desde el punto de vista internacional, verdad, y en la imagen y la reputación que tiene nuestro país? Claro, primero un gusto conversar con don Walter, compartir este espacio, y hace como 3 semanas, si la memoria no me falla, estábamos precisamente conversando de esta situación y de lo que podía venir. Gabriela, yo creo que permitime solo 2 puntos muy concretos que ya Walter mencionó, pero que es el fenómeno de la teoría de la ventana rota. Si uno ve una ventana rota que pasan un par de días y no se repara, entiende que hay un descuido y que eso puede conducir a mayor criminalidad. Es un fenómeno documentado. El otro es que la declaración del presidente Trump no es nueva, en el sentido de que muchos medios de prensa
incluso escritos de Europa, ya habían dado este tipo de noticias. Aquí lo que cambia en gran medida es el mensajero. No es lo mismo leerlo en un periódico como El País de España, estas cifras, a que el presidente de Estados Unidos lo mencione como comparación respecto a la situación en la capital estadounidense. Esto tiene profundas repercusiones en un mundo totalmente integrado y, como don Walter lo mencionaba, sin duda hoy en el mundo entero habrá inversionistas, turistas sobre todo, que pensaban venir a Costa Rica, que ahora lo van a valorar. Y eso tiene consecuencias importantes que debimos como país y como sociedad haber corregido desde hace buen tiempo, pero no lo hicimos. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos y siempre tan acertados esos comentarios de parte suya y también de don Walter, que nos da una radiografía de esa realidad y aterrizar también con estadísticas esta situación. Hay mucha cooperación, como le decía don Walter, de policías de Estados Unidos, cuerpos policiales incluso de Europa, ya la Europol ha estado participando. Pero para ampliar en cuanto al ámbito, usted como analista internacional, ¿cómo debería tratarse ese esfuerzo de parte del gobierno para tratar de atraer más de esa ayuda, puesto que quizá el presupuesto a lo interno no da para hacer esa cobertura, por ejemplo, que hablaba don Walter al inicio, don Carlos? Sí, claro. Lo primero que tenemos que internalizar, no es entender, es internalizar que el mundo en el que estamos viviendo hoy no es el mundo de estados del siglo pasado, en donde las fronteras tenían relativa seguridad para proteger lo que ocurría dentro del país frente a las amenazas externas. Hoy las fronteras estatales son totalmente porosas y, sobre todo en el caso de países pequeños como Costa Rica, en la ruta del narcotráfico, pero sobre todo del crimen organizado, y con escasos recursos para tener presencia efectiva y real en las fronteras, y esto no es solo en la frontera norte y sur, sino también en las costas, que es fundamental. El otro asunto que hay que entender es que este tipo de fenómenos del crimen organizado es un asunto transnacional, es un asunto que requiere, si bien de políticas nacionales y locales, también debe haber políticas a nivel internacional, y con la coyuntura internacional en este momento de conflicto entre superpotencias se hace más complejo el asunto. Entonces, permítame brevemente citar el caso de la parte ambiental. En materia ambiental, las políticas son de carácter global, pero estas se deben traducir por políticas nacionales para implementarlas en el ámbito local. Y eso es lo que ocurre con el problema del crimen organizado, que yo ya no le digo transnacional, ya el crimen organizado es un fenómeno globalizado. Esto requiere de más cooperación entre todos los estados y hacer comprender desde el gobierno de Costa Rica, por ejemplo, a los Estados Unidos, y era un poco lo que ya don Walter mencionaba antes, que es que se requieren más recursos, se requiere más cooperación, no solo con los Estados Unidos, sino con otros gobiernos vecinos y con gobiernos en Asia y en Europa, porque al final lo que ocurra en Costa Rica también afecta al resto del mundo. Don Carlos, y bueno, en línea con eso que usted menciona, el auge de esta violencia, del crimen organizado, también podría tener consecuencias diplomáticas o en la cooperación internacional. Sin duda, todavía yo creo que por dicha el país no ha llegado a esos niveles en donde el crimen organizado entra en el ámbito político. Yo hace varios años había hecho una investigación, publiqué un artículo que denomino el crimen organizado como insurgencia no política. Al crimen organizado no le interesa tomar el control, por ejemplo, del poder ejecutivo. Le interesa influenciar en el poder ejecutivo, en otras instancias gubernamentales,
para que se abran los espacios que el crimen organizado necesita, ¿verdad? Repito, por dicha en Costa Rica todavía no estamos viendo de cómo el crimen organizado o los sicarios están atentando contra líderes políticos, como ocurre recientemente de nuevo en Colombia y en algunos otros países en América Latina. Pero si la polarización sigue por el camino que lleva, podríamos ver a corto o mediano plazo ese tipo de situaciones que también afecte las relaciones diplomáticas con algunos países. Muy bien, don Carlos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, también don Walter, por siempre estar dispuestos a venir y ayudar a nuestro público a hacer esa radiografía, ¿verdad? Como decía don Carlos, interiorizar, ya no, aquí no es ni entender, sino interiorizar y reflexionar. Así que el cierre, el mensaje final de cada uno en relación con ese reto que tenemos como país, porque ya venimos después a escuchar también algunas propuestas de los aspirantes a la presidencia. En esa coyuntura, don Walter, ¿qué deberíamos? ¿Cuál es su mensaje, su reflexión? Yo considero que debemos de fortalecer y debemos de aprovechar al máximo esta situación y de pedirle muchísimo más apoyo, muchísimo mejores condiciones al mismo gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha sido, es y será siempre nuestro principal aliado en los temas de seguridad, y no solo eso, nuestro principal aliado en los temas comerciales, nuestro principal aliado en el tema de turismo. Cuando vemos las cifras, la mayor parte de los turistas que vienen aquí vienen referenciados desde los Estados Unidos. Entonces, yo siento que esa relación que hemos tenido histórica, positiva y muy buena con los Estados Unidos, debemos de potencializarla más. Y se ha visto en los últimos momentos en donde el gobierno de los Estados Unidos pone cifras de miles de dólares para capturar delincuentes costarricenses. Bueno, eso es una ayuda al país. O donde vemos como hay una mayor participación de la DEA en el país. Bueno, eso tiene que potencializarse, tiene que haber más ayuda de la DEA, tiene que haber más presencia, tiene que haber más equipos, tiene que haber más radares, como lo decía don Carlos, para controlar nuestras costas, tiene que haber más equipo fluvial para controlar. Nosotros tenemos 3 ríos que desembocan en la frontera norte. Estarán siendo cuidados esos 3 ríos. Entonces, todo ese tipo de cosas conllevan, y no podemos dejar de lado la posición estratégica que tiene nuestro país. Nuestro país es la unión entre el sur y el norte. Es la unión donde se produce más droga en el mundo, y con el norte, que es nuestro principal aliado y que tenemos que pedirle cada día más ayuda para combatir ese tipo de delitos. Somos el punto que está en medio de esa situación. Así es que ese es mi mensaje. Yo creo que esto que más bien hay que verlo como una ventana de oportunidad, la observación que hacen los Estados Unidos para fortalecernos y llamar la atención hacia adentro. O sea, tenemos que sentarnos y analizar si nuestro Código Penal, que fue hecho hace 27 años, reúne las condiciones para la criminalidad actual. Yo humildemente digo que no. Si nuestro sistema policial es el idóneo. Voy a poner solo, y con esto termino. Nosotros somos un país en donde 7 ministros de Estado intervienen en la seguridad. 7. Entonces, en determinado momento, eso se convierte en una torre de Babel, poner de acuerdo 7 jerarcas, porque lo viví en carne propia, en donde para conseguir unos inspectores de tránsito había que hablar desde con el ministro y con todo el mundo, o pedir inspectores de Hacienda o oficiales de migración. Entonces, eso es una reflexión que debemos de hacer. Si tenemos un aparato de seguridad que esté respondiendo a las condiciones. Yo, en lo personal, soy de la tesis de que Costa Rica debería tener solo una policía. En la parte ejecutiva, una en la parte judicial y una en la parte municipal, porque hay más de 40 municipalidades hoy en día que tienen policía. Bueno, esos 3 pilares deberían de ser los que se fortalezcan. Muchas gracias, don Walter. Gracias, y finalmente, don Carlos, ¿cuál es esa tarea que nos queda pendiente como país? Sí, gracias Gabriela y Kenneth. Mire, yo creo, y siguiendo esa tesis de Walter, es necesario entender que ese es un tema de Estado.
Ese no es un tema del gobierno actual o del próximo, como están diciendo incluso algunos aspirantes a la presidencia. Se requiere de una política de Estado, de una visión de largo plazo que debe ser urgente porque hemos perdido mucho tiempo y ya no podemos seguir perdiendo tiempo porque terminaríamos perdiendo el país. Y entender algo que es fundamental, que tal vez cuando uno no ha navegado por los mares jurisdiccionales costarricenses no lo entiende. Yo lo he hecho por razones de trabajo, es entender que el 94% del territorio costarricense es mar. Y por ese mar fluyen gran cantidad de embarcaciones y las he visto cerca de la isla del Coco que transportan droga. Entonces es un fenómeno que se requiere una visión de gobierno y de sociedad, y esto debe ser un compromiso de todos los partidos políticos en este momento y de todas las personas que aspiran a la presidencia. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, de nuevo, don Walter, por acompañarnos en esta mesa de análisis. Y gracias por permitirme compartir con Carlos, que es una verdadera eminencia. Sí, y somos amigos de muchos años. Gracias, y sí, hace muchos años. Tratando estos temas. Bien, muchísimas gracias y gracias por compartir esa experiencia aquí también con nosotros en Extra Noticias. Precisamente lo que hablaba don Carlos, Gaby, vamos a repasar parte de, consultamos a los aspirantes a la presidencia hoy en relación con cuáles son sus propuestas, cuáles son sus iniciativas en cuanto al combate de la inseguridad. Tenemos las dos primeras declaraciones de aspirantes a la presidencia en nuestro país. Nosotros tenemos un enfoque integral de la seguridad y en ese enfoque integral de la seguridad tenemos 4 ejes que son fundamentales. Uno, que es el Plan Nacional para la Prevención del Delito y la Violencia, que ahí involucramos a las comunidades, a la ciudadanía. 2, una mejora de la administración de la justicia y de la lucha contra la impunidad, que ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto junto con el Poder Judicial y las instancias del mismo. El tercer elemento es el fortalecimiento y modernización de las fuerzas policiales en Costa Rica. Requerimos policías con buena preparación, con buenos recursos, bien armados para poder combatir la delincuencia y sobre todo con el conocimiento y la estrategia para combatir la violencia, las pandillas y por supuesto el crimen organizado. Y como cuarto punto, la política de seguridad nacional, una política de seguridad nacional que tiene que cuidar nuestras fronteras marítimas y terrestres, que son básicas y que tienen que ir de la mano con la seguridad que también pretendemos darle a los ciudadanos costarricenses. Una propuesta con 2 caras de la moneda. La primera cara tiene que ver con más policía, más cárceles y lo que llamamos la propuesta del C5, un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, donde integramos equipos de policía que van a tener soporte con cámaras público y privadas y a partir de ahí un sistema de cómputo analiza focos de calor y conductas anómalas para focalizar el trabajo de estos equipos policiales. Pero hay una segunda cara de la moneda que tiene que ver con las oportunidades laborales y educativas que merecen nuestros jóvenes. Además, la necesidad de espacios públicos para que las comunidades estén juntas, se vean. Espacios públicos limpios, adecuados para practicar cultura y deporte. Porque cuando hay muchos ojos en la calle, los ladrones se sienten vigilados y los ciudadanos se sienten protegidos. Y tenemos más reacciones. ¿Qué proponen los candidatos a la presidencia para mejorar la seguridad en nuestro país? Vamos a escuchar a continuación lo que nos dijo Natalia Díaz y también el candidato José Aguilar. Por eso vamos a recuperar el control en tierra y mar. Tenemos derecho a defender este país. Hay que cerrarle el paso a esas bandas criminales extranjeras que creen que pueden venir aquí e instalar una nueva sede de operaciones. Eso es lo que está pasando. Y eso incluye limpiar las cuarterías que hoy están funcionando como centros logísticos del crimen y también eliminar las estructuras que extorsionan, intimidan y aterrorizan a quienes trabajan y producen. Nuestra policía tendrá mejores condiciones, creo en eso, en más equipo, en respaldo real para actuar con autoridad. El Estado los va a cuidar para que ellos puedan cuidarnos a todos nosotros. Las cárceles tienen que dejar de ser bodegas humanas. Se acabó el desorden que tenemos hoy.
serán lugares de control real, trabajo obligatorio y reparación a las víctimas. Quien viola la ley va a tener que pagar y va a tener que reparar. También vamos a intervenir calles, parques y espacios públicos para que vuelvan a ser zonas seguras, que tengan iluminación, limpieza y tecnología. 1. Usar analítica de datos, tecnología, videovigilancia para poder entender exactamente a dónde están los puntos focales, cuáles son las subregiones territoriales en las que hay que invertir mucho más agresivamente la fuerza y el control territorial para poder recuperar la paz y la seguridad. Segundo, hay que hacer una coordinación de las fuerzas policiales, fuerza pública, policía de fronteras, policía turística, policía de aduanas, guardacostas, la OIJ, a las que apreciamos y respetamos muchísimo, queremos que sean punta de lanza en ese trabajo fundamental que hay que hacer para estabilizar el país. Realmente hay que darles recursos, que tengan motocicletas, los drones para la vigilancia, que tengan chalecos antibalas, equipamiento, que las patrullas que están en una condición calamitosa puedan realmente recuperarse, que tengan motocicletas para el desplazamiento más hábil en las zonas de alta densidad demográfica. Adicionalmente, tenemos que asegurarnos que haya una coordinación también con policías municipales, que en algunos casos son muy robustos y ahí se puede hacer una muy buena alianza estratégica. Y para cerrar nuestra mesa de análisis de hoy, también tenemos la posición de Fernando Zamora Castellanos, el aspirante por Nueva Generación, y también de don Juan Carlos Hidalgo, el candidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana. Mire, tenemos un plan país con una hoja de ruta en seguridad. De hecho, en el primer día de la administración Zamora, de mi administración, emitiremos un decreto de emergencia nacional para la seguridad y voy a asumir personalmente como presidente de la República por primera vez en la historia el Consejo Nacional de Seguridad en los primeros días del gobierno. Decreto que permitirá el reclutamiento de 2.000 reclutas de la Reserva de la Fuerza Pública, que además nos permitirá concentrar a la policía estrictamente en combate a la alta criminalidad. Por cierto, una medida que ya el gobierno anunció, que no ha ejecutado, pero que nosotros la planteamos desde el año pasado. Vamos nuevamente a sacar a los policías a las calles y los vamos a sacar de los cuarteles policiales. Vamos con la prisión permanente revisable, vamos con un plan de reformas al Poder Judicial para parar esta alcahuetería del facilismo de evadir la prisión preventiva. Costa Rica se ha convertido en un punto neurálgico para el crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Porque somos uno de los principales puntos de exportación de cocaína a Europa. Por ello, estamos planteando un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que una policía europea, Europol, esté destacada en Puerto Moín y sean los europeos quienes se garanticen que nuestras exportaciones al viejo continente no vayan contaminadas con droga. Esta es una discusión que tenemos ya avanzada con nuestros partidos hermanos en la Unión Europea. También necesitamos una fuerza pública más robusta. Actualmente la cantidad de efectivos de la fuerza pública es 13.500 y esto no es suficiente para la realidad que estamos enfrentando en materia de seguridad. Estamos proponiendo aumentar la fuerza pública a 20.000 efectivos y brindarles el equipamiento y la tecnología que necesiten para combatir este enemigo formidable. Y no solo se trata de la fuerza pública, necesitamos robustecer también el servicio de vigilancia aérea y el servicio de guardacostas. 9:39 de la noche, hacemos una pausa y cuando regresemos, a propósito de inseguridad, el organismo de investigación judicial detuvo a un hombre de apellidos Solano como principal sospechoso del asesinato de Mónica Solano Chávez, de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado domingo 10 de agosto en un parque infantil del distrito de Blanquillo, en Oreamuno de Cartago. La víctima, madre de 2 niños de 6 y 8 años de edad, presentaba múltiples heridas con arma blanca en el rostro, abdomen y pelvis, además de golpes en diferentes partes del cuerpo. El hallazgo lo hizo una vecina que transitaba por el lugar y alertó de inmediato a la línea de emergencia 911, lo que provocó consternación en toda la comunidad donde la joven era conocida. De acuerdo con las investigaciones del OIJ, horas antes del crimen, la mujer y el sospechoso fueron vistos juntos en un mini súper cercano. Aunque el motivo del ataque aún se encuentra bajo análisis, no se descarta que el hecho esté vinculado
con un posible móvil sexual. Como parte de las diligencias, agentes judiciales allanaron la casa del sospechoso en busca de evidencias clave para esclarecer el caso. El detenido permanece bajo custodia en las celdas del OIJ de Cartago y será presentado ante la Fiscalía para la respectiva indagatoria. En otros sucesos, esta mañana la Municipalidad de Santa Cruz, en coordinación con la Fuerza Pública y la Policía Municipal, procedieron a desalojar y demoler al menos 10 viviendas rústicas en Playa Avellanas, esto en Santa Cruz de Guanacaste. Se trata de estructuras donde por años vivieron familias de escasos recursos. Según las autoridades locales, los ocupantes ya habían sido notificados de que tenían que abandonar voluntariamente el lugar. Muchos vecinos acataron la orden y se marcharon con anticipación. Sin embargo, algunos permanecieron hasta el último momento intentando rescatar sus pertenencias antes de la demolición. El operativo finalizó en medio de reclamos de algunos lugareños. Precisamente en ese sitio quedaron pertenencias y materiales de las estructuras demolidas, mientras las familias afectadas buscan definir su situación tras años de residir ahí en Playas Avellanas. Bueno, mi abuela compró esta propiedad hace más de 70 años, 71 años, por lo que dicen las escrituras. Y al parecer ahorita la Municipalidad de Santa Cruz nos quiere desalojar, dándonos una notificación de 5 días hábiles, que es algo injusto. Y después de eso quieren sacarnos a nosotros, que hemos sido los únicos pobladores. Mi papá mandó a solicitar la concesión de poblador, y la misma gente de la zona marítimo terrestre no le dieron ninguna respuesta. Ahora ellos vienen y nos quieren sacar a la fuerza. Y estas imágenes corresponden a la caída de granizo que se presentó en Alajuela, específicamente en la parte alta de Grecia. Pedazos de hielo de distintos tamaños fueron reportados por muchos en redes sociales. Incluso el paisaje se vistió de blanco en la reserva forestal Bosque del Niño en Grecia. Todo esto se debe a la cercanía de la zona de convergencia intertropical que provocó este fenómeno en algunas partes puntuales y un aumento en las lluvias y también la rayería, principalmente en sectores montañosos del Valle Central, la zona norte y también el Pacífico. Según el Instituto Meteorológico, estas mismas condiciones se extenderán gradualmente a las partes bajas. La Administración de la Resolución de Decifin informó que ayer 11 de agosto pagó cerca de 5.000 millones de colones a 1.192 depositantes garantizados que registraron a tiempo sus cuentas IBAN. Cada persona recibió su dinero directamente en estas cuentas bancarias con un límite de 6 millones por depositante que corresponde al depósito de garantía según lo define la ley. En total representa el 70% de este monto de la cifra total que se debe distribuir entre los ahorrantes. Sin embargo, 2.578 personas físicas o jurídicas todavía no registran su cuenta, por lo que no reciben aún el pago. Este trámite debe hacerse de forma presencial en la financiera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La administración también recordó que si el cliente tenía deudas con Decifin, el dinero se usó para cubrir primero estos préstamos y para quienes tienen depósitos mayores a 6 millones de colones se pagará el 48.97% restante a más tardar el 22 de agosto próximo. Finalmente, se advierte por supuesto a los usuarios no compartir contraseñas ni datos sensibles por teléfono, mensajes o redes sociales para evitar estafas ahora que recuperaron parte de su dinero. Y nos vamos ahora hasta la Asamblea Legislativa, donde entre 4 y 5 minutos tardan los diputados en las mociones de proyectos sobre las jornadas laborales conocidas como 4-3. Precisamente esta tarde se rechazaron 28 propuestas de cambio a esta iniciativa. La tarde de este martes, los legisladores rechazaron 28 mociones de la jornada 4-3. En promedio tardan entre 4 y 5 minutos en cada enmienda. Ahora se trabaja bajo la modalidad guillotina legislativa, con lo que se votan mociones de forma mecánica, es decir, sin el uso de la palabra. Esto ocurre tras finalizar con las 14 sesiones de la vía rápida del expediente. En dicha etapa, los diputados sí tuvieron la oportunidad de debatir en cada moción, tanto a favor como en contra. La polémica no se ausentó esta ocasión debido a que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, anuló la votación de al menos 2 mociones, pues al parecer no había quórum, lo cual denunció 1.419 enmiendas, por lo que se cree que la discusión se extenderá hasta noviembre. Durante la mañana del martes se rechazaron 29 mociones de fondo. Ahora se sesionará por la mañana y por la tarde para agotar el trámite, a excepción de los
los miércoles en la tarde, momento en que los legisladores analizan reformas constitucionales u otros proyectos. Tienen el cierre ya de la presente edición de Extra Noticias. Jason, Gracias, Jason. Una preguntita antes de irnos. Partidos Adelante. de la Copa, bueno, sé que no se llama así, pero aquí en Centroamérica, la local no. Esta semana, solo torneo nacional. Esta semana hay digamos como semana larga en el campeonato nacional, volveríamos al torneo como tal, en la apertura 2025, el fin de semana, con duelos, por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense tiene que medirse a Punta Arenas, Heredia recibe a Pérez Celedón y Saprissa va a Liberia, y Cartaginés sería el único equipo tico que tiene acción, pero nada más por Copa Centroamericana. Del torneo regional, solo Heredia. Solamente Cartaginés. Cartaginés visitando al Motagua. Sí, este próximo jueves a las 8 de la noche. Bueno, estaremos pendientes también. Gracias, Muchos Jason. cartagineses que nos siguen. También. Un placer, buenas noches, compañeros. Gracias, Jason. Bueno, y así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos a partir de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. Muy buenas noches, feliz descanso. Buenas noches.